Sinopsis. El asesinato del rico comerciante Joaquín Dongo y de otras 10 personas, entre familiares y empleados suyos, es el mayor caso criminal que documenta la historia de la Nueva España. La resolución del asunto, por órdenes directas del recién llegado a estas tierras, el virrey Revillagigedo, se logró por una interesante investigación, casi detectivesca, que les contamos aquí, en Historia en Vivo. Nunca más. Crímenes coloniales, codicia y crueldad en el asesinato del señor Dongo y sus dependientes, Ciudad de México, 1789. La noche del viernes 23 de octubre de 1789 fue cometido el crimen más cruel de todo el periodo colonial novohispano. 3 peninsulares ingresaron armados, con el propósito de robar, en la residencia del comerciante Joaquín Dongo en la Ciudad de México. Una vez lo asesinaron a él junto a 10 de sus empleados, los delincuentes se apoderaron de un importante botín, tras lo cual huyeron. La rapidez y severidad con la que actuó la justicia era desconocida en la época. Este artículo analiza los elementos sociales y culturales presentes en tan atroz crimen. Asimismo, las razones que llevaron a las autoridades a la aplicación de la pena capital a los culpables. Muy temprano en la mañana del sábado 24 de octubre de 1789, vecinos del barrio Tenespa encontraron abandonado un coche con 2 mulas, hecho que causó curiosidad pues incluso uno de los vecinos que creyó saber a quién pertenecía, pidió que lo guardaran en una cochera y se fue entusiasmado con la idea de que podría recibir alguna recompensa. Al llegar a la casa del comerciante Joaquín Dongo 6, en la calle de Cordobanes, aquella persona tocó repetidamente en la puerta sin recibir respuesta. Ante la situación prefirió dar a conocer el hecho a un oficial que pasaba y junto a él se dirigieron a la puerta de la cochera, que se encontraba levemente cerrada. Con un ligero empujón la abrieron y observaron charcos de sangre. Entonces el oficial, al intuir lo peor, prefirió cerrar la puerta y dirigirse presuroso a informar al alcalde. A las 7:45 de la mañana el juez Agustín Emparán, el alcalde Ramón Lascano y otros oficiales ingresaron a la vivienda, en la que encontraron 11 cadáveres. 6 en la primera planta y 5 en la segunda. Al igual que el cuerpo de Joaquín Dongo, todos presentaban heridas mortales en la cabeza. Según se supo después, Felipe Aldama, Baltasar Dávila y Antonio Blanco, todos españoles, pretendieron robar inicialmente la residencia del reconocido empresario catalán Francisco Javier Azcoitia. Plan que se vino abajo cuando éste realizó un viaje intempestivo a una mina de su propiedad. Entonces se enfocaron en hurtar la casa de don Joaquín Dongo, de quien sabían también guardaba abultado caudal. Durante varias noches se apostaron a observar sus movimientos y descubrieron la regularidad de su rutina. Salía poco después de las 7 de la tarde a una tertulia y regresaba a su casa pasadas las 10 de la noche. Una mañana Felipe Aldama lo visitó con el supuesto propósito de preguntar sobre el precio de las habas, pero el verdadero objetivo era conocer el interior de la vivienda y saber cuántas y qué tipo de personas la habitaban. Fue en esos días en los que los ladrones adquirieron varios machetes y cuchillos, cuyo filo probaron en un tronco de madera que había en la casa de Dávila. El crimen. El viernes, 23 de octubre, pasadas las 8 de la noche tocaron la puerta y haciéndose pasar por juez, Aldama exigió que les permitieran entrar. Una vez dentro, mandó amarrar a los 2 porteros, uno anciano y otro joven, y a un indio mensajero con el ardid de que eran sospechosos de robo. «Vengan acá pícaros, que es de los 2,000 pesos que han robado a su amo», les gritó. Apenas advirtieron que el carruaje del señor Dongo se aproximaba, los criminales se apostaron detrás de la puerta de la cochera. Cuando el acaudalado se aprestaba a descender, Aldama se le presentó diciéndole que estaban interrogando al personal sobre un robo que le habían hecho. Dongo empezó a subir las escaleras hacia el segundo piso y en cuanto dio muestras de sospecha sobre la situación, los hombres le asestaron varias heridas mortales. Enseguida procedieron contra el cochero y un muchacho que hacía de paje y mandadero. El botín que reunieron ascendía a 21,630 pesos,
más algunas alhajas, entre ellas el reloj, las hebillas, charretera y el rosario, todos de oro, que portaba Joaquín Dongo 8. Apresurados los ladrones metieron el dinero en unas bolsas de cuero y con dificultad las subieron al coche y partieron del lugar. Al pasar por varios puentes tiraron los machetes y se dirigieron a la casa de Dávila, donde guardaron el dinero bajo unos tablones, aunque antes tomaron de a 150 pesos para gastos de cada uno. Después de esto, Aldama y Blanco partieron hacia sus casas, cubiertos por la oscuridad de la noche. La descripción de los cuerpos y la escena del crimen, hecha por los maestros de cirugía José Miguel de Vera y Manuel José Revillas, a pedido del juez Agustín de Emparán, son estremecedoras. La relación la hicieron según fueron encontrando los cuerpos en su camino. De al cochero dijeron que tenía 3 heridas en la cabeza, tan graves, que la tenía abierta, otra en el codo del brazo derecho con fractura y otra en el pecho. Don Joaquín Dongo estaba boca arriba, con la cabeza arrimada a una pilastra, con 2 heridas gravísimas en la cabeza, roto el hueso coronal y el parietal atravesados, otra en la frente, otra en el pescuezo al lado derecho, otra en el codo del mismo lado, otra en la mano derecha, y 3 dedos enteramente separados de ella 10. Junto a su patrón se hallaba el paje con 2 heridas gravísimas en la cabeza al lado derecho, dividido el cráneo. En un cuarto cercano estaba el cuerpo del portero con 3 heridas en la cabeza al lado derecho y otra en la cara. El otro era el indio, igualmente con varias heridas en la cabeza. En la covacha encontraron un mozo de nombre Juan Francisco con varias heridas en el cuello y la cara destrozada. El lugar donde encontraron estos cuerpos estaba regado de mucha sangre. En la habitación del entresuelo encontraron a don Nicolás Lanuza, tendido en la cama con una herida en una mano y la cabeza completamente dividida. En la planta superior hallaron tendidas en el piso a Ignacia, la cocinera, Clara, la recamarera, la lavandera y la mujer de la limpieza, todas con varias heridas penetrantes en la cabeza. Los peritos dictaminaron que todos estaban muertos y que las armas con que fueron asesinados tenían tanto peso y estaban tan afiladas que el pelo lo tienen cortado con tanta igualdad, que ni a propósito se podría cortar mejor con las tijeras. Con cierto tono de ironía y horror, el historiador Carlos María Bustamante agregó en su relato de 1835 que en la alacena, adjunta a la cocina, había sido encontrado muerto el loro de la cocinera. De él se decía que hablaba muchas cosas con toda perfección. Seguramente también lo mataron para que no los delatara. Es comprensible que la noticia de lo ocurrido se extendiera por toda la ciudad y causara ansiedad y temor en la población. Aunque algunos definieron el sentimiento que vivió la población como de terror. Por lo pronto, los cadáveres de los criados fueron trasladados a la cárcel de la Real Corte y los de Joaquín Dongo y Nicolás Lanuza al convento de Santo Domingo, donde fueron enterrados al día siguiente. Una gota de sangre. Puede resultar sorprendente que fuera una gota de sangre el principal indicio que tuvieron las autoridades para descubrir a los autores del múltiple crimen. El mismo día 24 de octubre de 1798 el juez Emparán citó a distintos vecinos de Dongo para interrogarlos sobre lo que pudieran haber visto o escuchado la noche anterior y le dieran pistas para orientar la investigación. Una de las personas citadas fue doña María Josefa Fernández, quien administraba la tertulia a la que asistía el señor Dongo. Sus palabras no revelaron más que su asistencia entusiasta y su arribo y partida a la misma hora de siempre. Inmediatamente se dictaron medidas que mandaban buscar sospechosos en las entradas y salidas de la ciudad, en los hostales y pensiones, en garitas y lugares de juego. El juez también pidió que se interrogara a los cirujanos si habían curado algún herido. También al gremio de los amoladores, de los que se tomó declaración a cerca de 10. Todos negaron haber afilado machetes en días recientes 16. En suma, el juez tomó una serie de medidas que buscaban motivar a los vecinos a informar toda sospecha, como también a cerrar el paso a la huida de los criminales. Estas requisitorias fueron enviadas también a todas las provincias de la Nueva España.
El caso Dongo se hizo memorable por la rapidez con que se capturó y castigó a los culpables. Algo que solo puede explicarse por la conjunción de varios factores: las medidas decretadas por el virrey Revillagigedo, recién llegado a la ciudad, la diligencia demostrada por el juez en Parán, la división en cuarteles de la ciudad, que permitían un mayor control de la población, y finalmente, la información ofrecida por los vecinos. Aunque también, el caso se hizo famoso porque los inculpados eran 3 peninsulares, a quienes las autoridades no dudaron en aplicar la pena capital. Si te ha gustado esta narrativa, comparte con tus amistades para poder seguir creciendo. Y seguimos con el audiolibro del monje que vendió su Ferrari la próxima semana. Gracias y cuídense. Sean felices.